que más allá de los datos curriculares que mandaste, que nos platiques cuál ha sido tu trayectoria profesional que te lleva a estar parado en esto de la importancia de las obras de arte en un museo. Pues muchísimas gracias, querida Luisa, por esta invitación. Muchísimas gracias a todos los organizadores de nuestro seminario. Siempre es muy grato poder participar con ustedes en lo que podemos y queremos y nos gusta mucho hacer. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas, tiene ya bastante tiempo, más de 30 años que trabajo ahí, y han sido dos mis ámbitos de colaboración con este entrañable lugar de trabajo. El primero está relacionado con la cuestión de las fotografías. Trabajé durante muchos años en el archivo fotográfico, ahí fui su coordinador, y viendo el desarrollo que él tiene y la relación que tienen los estudios de la historia del arte con la fotografía, la relación es muy transparente. Muchas veces para una investigación nosotros necesitamos acudir directamente a las obras de arte, pero en muchas ocasiones las fotografías son unos auxiliares impresionantes para poder establecer ese nexo que se tiene que establecer a la hora del estudio. Y entonces, pues el instituto tiene un archivo fotográfico muy relevante de más de 1 millón de imágenes. Para mí este aspecto resultó gratamente importante porque durante muchos años estuve encargado de desarrollar las bases de datos que estaban referidas a la descripción de las fotografías. Y nuestras fotografías describen a su vez obras de arte. Entonces tenemos ahí una cadena de eventos muy interesantes. Tenemos a la obra de arte que está en el museo, a la fotografía que se toma para el estudio o análisis de los objetos artísticos y al archivo que tiene que tener la capacidad de describir y de organizar tanto a las fotografías como a los objetos artísticos. Esta cuestión que parece tan simple nos llevó muchos años comprenderla y plasmarla directamente en los datos y apenas hará unos 8 años que nos planteamos la necesidad de, ya que teniendo muchas digitalizaciones y teniendo muchas fichas en nuestros antiguos sistemas de información, llevar a la red ese conocimiento. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando quisimos ponerlo en red, nuestro conocimiento advertía algunas deficiencias. Deficiencias que en el camino, cuando los datos se manejan en el lugar sin tener que contarle a otras entidades, a otras personas y a otros sistemas de cómputo qué son los datos y cómo los tenemos, no tiene relevancia porque el consumo interno, el hacer la información para nosotros, pues representa el propio reto de ver y de revisar qué es lo que tenemos nosotros mismos. Pero cuando queremos comunicarlo en la red, es cuando empezamos a notar las deficiencias de la información. Y esas deficiencias de la información son claras y claves cuando nos aproximamos a qué nos está pidiendo la red para poder plasmar la información de nuestros objetos. Y nos pide que la información siga estándares, se formule a partir de vocabularios controlados y se genere a partir de reglas de catalogación sumamente específicas que hagan que, por ejemplo, distintos compañeros que coparticipan en la elaboración de un catálogo no pongan cada uno qué es lo que piensan respecto a una técnica, por ejemplo, ¿no? Y uno de los casos que a mí me gusta mucho es el de pintura al óleo. Si nosotros hacemos un catálogo de cuántas diferencias de ese término se plasmaron en nuestro catálogo antiguo, nos encontraríamos que estas fueron más de 30 o 40 distintas recurrencias. Este es un problema porque cuando alguien pide en búsqueda pintura al óleo, solo le va a llegar un fragmento de la información que potencialmente pueda servirle, pues no va a conocer todas las versiones que los distintos compañeros catalogadores han vertido de ese tipo de información. Detalles como esos son los que nos obligaron a meditar muy profundamente qué necesitaba nuestra información para trascender a la red
y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que el problema que teníamos nosotros no era solo de nosotros. Es un problema de todas las, de la mayoría de las instituciones mexicanas que han trabajado sus datos para consumos internos y rara vez lo han planteado para divulgarlas más allá de estos consumos internos. Pero cuando lo necesiten hacer, se van a topar los mismos problemas que nosotros. Y bueno, simplemente ya para acabar esta ronda de la charla, termino diciendo que fue esta experiencia de la base de datos de mi archivo fotográfico la que, pues gracias a todo el apoyo que siempre ha mostrado el Instituto de Investigaciones a este tipo de actividades, al doctor Renato González Melo, a nuestro actual director, el doctor Iván Ruiz, hemos ido creando un área de interés para que se estudie y analice la misma pregunta: ¿qué se necesita para la catalogación del patrimonio cultural trascendiendo hacia la red? Y esta área es la que afortunadamente actualmente coordino, la Unidad de Información para las Artes, que es un apartado de nueva creación dentro de mi instituto y que tiene como objetivo fundamental el contribuir ayudando a quienes lo requieran, ayudando a quienes nos solicitan, a continuar el trabajo de catalogación y de documentación de sus acervos por vía de las buenas prácticas. ¿Cuáles son estas? La normalización de la información, la adopción de estándares, la formulación de sistemas de cómputo que deben de integrar esta información para que se pueda transparentar mucho mejor hacia la red y tengamos una mejor comunicación entre nuestros objetos y los diferentes públicos a los que puede llegar por vía de este generoso medio que es la propia red. Ahora sí, sí. Quiero comentarte una experiencia personal que tuve al elaborar la tesis doctoral, que después se convirtió en el libro que tú conoces, Exhibir para Educar. En aquel entonces, pues apenas empezaba el mundo digital. Recuerdo que le tomé fotografías, tenía yo muchas diapositivas, pero técnicamente en esa época ya se podían ampliar en la computadora las imágenes escaneadas. Fue tan importante en una de las fotografías que yo había tomado de un periódico, ahorita no recuerdo bien la fecha, para el centenario de la independencia, cuando Porfirio Díaz va y va al museo, visita el museo como parte de los festejos del centenario de la independencia, siempre le atribuimos a lo prehispánico, a lo arqueológico, esa gran importancia que tiene en nuestros museos y en nuestra historia. A lo que voy es de que cuando amplié las fotografías, me di cuenta que en el jardín del museo sí estaban las piezas prehispánicas, pero resulta que en el pasto había unas jardineras con bloques de pasto, y resulta que en el pasto estaban recortados los nombres de los héroes de la independencia. Cuando yo me di cuenta de eso, gracias a la fotografía, porque si no tenemos esas imágenes, no nos damos cuenta que aunque sí la arqueología es muy importante, sí se trató de vincular con los héroes de la independencia, porque estaba grabado el nombre de Hidalgo, el nombre de Morelos, en fin, en el pasto. Yo creo que la fotografía definitivamente es fundamental. O sea, un historiador de arte, una persona que se involucra con estudios del pasado, requiere de la fotografía, pero
como de primera mano. Ahora, después de este comentario, te digo, ya todo es digital. Y tu reto es ese aprovechamiento digital de lo fotográfico. ¿Qué cambios notas tú de los últimos años acá? ¿O qué cambios ves tú a favor al aprovechar estas nuevas técnicas en la fotografía para el registro de colecciones? Bueno, desde el año 2003 tuvimos un correo electrónico que entre nuestra comunidad de el Instituto de Investigaciones Estéticas, un correo electrónico que causó una conmoción inmensa. Nos escribían de parte de Kodak, de la empresa que ya no existe ahora, Sí. que iban a dejar de producir los proyectores de diapositivas que fueron pues el dispositivo reina para la docencia y para el trabajo de clases. Nosotros tenemos una buena parte de las fotografías que existen en nuestro acervo son diapositivas. Ahí estas suman más de 500,000 imágenes. Claro. Pues todas ellas estaban siempre relacionadas para pues, ayudar a nuestros académicos a ir al aula y poner las fotos de su clase, también a las conferencias, etcétera. Cuando Kodak decidió producir más ese dispositivo, nos preguntamos, ¿y esto qué va a pasar para el futuro? 3 años antes, en 2000, ya habíamos iniciado un proyecto de digitalización que encabezó la doctora Elisa Vargas Lugo frente a CONACYT, y el objetivo era brindarle al archivo una primera experiencia en el ámbito de la digitalización de imágenes. De ese proyecto que se llamaba Banco de Imágenes del Patrimonio Artístico de México nacieron las primeras digitalizaciones de nuestro acervo, las primeras imágenes bajo ese formato. Y con ese correo y con lo anterior, la ruta trazada hacia las tecnologías digitales estaba bastante asequible de verse, pero todavía era bastante difícil de pronosticar qué iba a pasar. Hoy en día la fotoquímica prácticamente ha desaparecido y se ha convertido cada día más en un aspecto importante para la historia de la propia fotografía y en una cuestión relevante para los fotógrafos que todavía ven en el laboratorio, en los aromas de los ácidos que se utilizan para la impresión y el revelado fotográfico, una fuente indudable de trabajo particular para la fotografía. Es más, hasta yo podría decir simpáticamente con esto, o con una empatía muy grande hacia el laboratorio, que quienes trabajaron en un cuarto oscuro comprenden la fotografía de un modo muy diferente a quienes hacen fotografía y ya no lo tuvieron. Pero la transición entre lo análogo y lo digital ha pasado en este periodo de 20 años de un modo vertiginoso, muy, muy fuerte. Y entonces, pues si antes teníamos la oportunidad de manejar maravillosas cámaras Leica, de tener ópticas insuperables, alemanas o japonesas para poder manejar aparatos de alto, cámaras de formatos mayores, estas fueron desplazándose poco a poco, se fueron agotando los materiales, se fueron acabando los lugares en donde se compraban los insumos y tuvimos que aprender a trabajar digital. Hoy en día es mucho mayor la carga de trabajo digital que se hace para la toma de reproducción de obra de arte que la fotografía análoga. Esta posiblemente se siga haciendo y habrá todavía quien la prefiera, pero en términos generales, la imagen digital ya domina el panorama de la propia fotografía, generándole al mismo tiempo a la fotografía como actividad soluciones extraordinarias. Ese aroma del cuarto oscuro ya no existe, pero hoy existe un cuarto oscuro que es el de la computadora y del procesamiento de las fotos, y muchas de las manipulaciones, porque también la fotografía siempre ha tenido desde sus orígenes un largo proceso de manipulación, siempre, siempre. El retoque del retrato, el entintado, en fin, siempre ha existido. Pues ahora lo hacemos en una serie de programas y
este reto tecnológico nos convierte o nos hace considerar una cuestión que tal vez a lo largo de estos 20 años en México hemos puesto mayor énfasis en la digitalización más que en la organización de los documentos digitales. Y esto para nosotros fue claro a la hora en la que te planteo que nuestra base de datos antigua, muy bien estructurada para el manejo administrativo de nuestras imágenes fotográficas, era suficiente. Pero cuando nosotros quisimos establecer un servicio digital, un servicio digital en línea, tuvimos que reconocer que la manera en cómo documentábamos no era la adecuada y tuvimos que cambiar eso. El sistema también lo tuvimos que implementar, tuvimos que hacer una larga trayectoria de softwares para encontrar alguno que nos ayudara a ver nuestras imágenes online. Y la inteligencia para aprender cómo se documentan los sistemas y cómo se integra la información ha sido otra de nuestras grandes revelaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo es importante tener los grandes aparatos para obtener las imágenes digitales o los PDFs o la música que también tiene que digitalizarse, todo es digital ya, cualquier medio no solo es necesario tener los insumos para el traslado de nuestras actividades o de nuestras fuentes análogas a lo digital, también es necesario tener la inteligencia para procesar adecuadamente este cúmulo de información. Y esa es una de las grandes transformaciones que hemos vivido. Es un gran reto. Ahora estamos inundados de imagen, de música, de texto, y hay que tener una gran capacidad de seleccionar. ¿Cómo le hacen los jóvenes para no perderse ante tanta información, ¿no? Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los jóvenes es el saber distinguir, seleccionar, ver qué sí les sirve y qué no les sirve ante un mundo en donde entran y fácilmente se pierden, ¿no? Se van a otros lados. Bueno, retomemos muy bien nuestro tema, por favor. Las obras de arte, la importancia de las obras de arte y de este registro, cómo lo tienen ustedes pensado, planeado, para que todo este trabajo sea de gran utilidad en los próximos años. Bueno, pues la relación que existe entre lo que denominamos objetos artísticos y la propia obra de arte es bastante antigua. Creo que, bueno, también inclusive podríamos decir que consideradas las obras de arte entidades de valor, estas siempre han tenido un respaldo en documentaciones como inventarios o como registros, de modo que la relación de lo que es la obra de arte, entendida como este género valioso para las personas, independientemente de qué tipo de manifestación sea, si pintura, arquitectura, escultura, lo que sea, el llevar el registro de lo que se tiene es importante porque es valioso o se le otorga un valor específico dentro de nuestra cultura. Y las maneras de registro a partir de inventarios han sido pues largos. Tenemos inventarios desde el siglo XVI, XVII, que no obstante también es el momento estelar en el que la propia disciplina de la historia del arte va formalizándose a partir de pues, lo que hace, por ejemplo, Giorgio Vasari. Vienen las colecciones reales, vienen las colecciones de los grandes señores, los objetos artísticos ahí vuelven a tener un protagonismo muy relevante y hay inventarios de este tipo de objetos. Hay un inventario, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención por hermoso y porque además es un gran testimonio. Las colecciones reales del Palacio de Versalles fueron dibujadas muy meticulosamente por personas del siglo XVIII y se dibujaba una pared y en la pared se ponían rectángulos en donde se ponía, y aquí está la Mona Lisa, y aquí está este otro y este otro cuadro.
Entonces, el registro de la obra de arte y la consideración que se tiene en términos de que es un patrimonio valioso para las personas, para las sociedades, es antiquísimo. En los años 90 hubo una revolución muy interesante y muy importante porque los museos empezaron a buscar medios tecnológicos para poder concretar sus catálogos. Y el Comité Internacional de Documentación, el CIDOC, se tomó muy en serio ese reto para poder establecer cuáles eran las guías de mejores prácticas para poder determinar este fenómeno de organización de la información, pero ya en bases de datos. En aquel momento, por ejemplo, por ahí de 1995, el propio comité pidió a todos los museos del mundo que les ayudaran facilitando los esquemas de las bases de datos que entonces manejaban. Y se organizaron a partir de unos 2000 casos, varios de las líneas de estándares que nosotros hoy día reconocemos como indispensables. Por ejemplo, se escribieron unas directrices para la información de los museos, un documento fundamental para entender cuáles eran los procesos de los museos en aquellos años y cómo los denominaban. También ahí hay otro problema de denominación, porque museos de Estados Unidos podrían denominar de distinto modo a cosas que en los museos europeos les decían de otra manera, y los latinoamericanos también de otra manera, además de los idiomas, ¿verdad? Unos ingleses, otros alemanes. Es un mundo, es un mundo. Entonces, hubo un proceso de nivelación de los vocabularios sobre la problemática de los procesos de los museos, y eso generó este primer documento que lo considero fundacional. Y a partir de él han venido desarrollándose varios otros estándares para entender que la información de los museos es compleja, es variada, es heterogénea. Hay museos de todo. Hay museos que lo mismo tratan de obras de arte, y los museos de arte han tenido un protagonismo muy importante en la organización de la información por este valor intrínseco patrimonial, pero también hay museos de historia natural, hay museos de tecnología, hay museos de casas, de museos para los bomberos, museos para mariposas y para, en fin. ¿Por qué? Porque al final los museos están coleccionando o están recolectando lo que le es importante a la sociedad, y como a la sociedad le es importante todo, la heterogeneidad de la información que puede capturar un museo es natural. Pero también los saberes que involucra, porque si vamos a un museo de historia natural, quienes estudian biología y geología van a tener un protagonismo muy relevante. Para el caso de los museos de arte, sin duda alguna, historiadores del arte, historiadores tendrán ahí su papel relevante. Los arqueólogos, los historiadores para los museos de historia o de arqueología. Y entonces también tenemos una gama de disciplinas muy, muy amplia y variada que atienden al mismo amplio y variado panorama de los objetos de los museos. Ese es el panorama de un territorio inhóspito para la organización de la información, porque esa heterogeneidad tiene que ser cabalmente entendida. Y lo han hecho, y se ha hecho a partir de estándares como el de CIDOC CRM, que es otro de los estándares importantes organizado desde el Comité Internacional de la Documentación. Y cuando esto se lleva al territorio de la red, también hay protocolos de intercambio de información que son requeridos, y el propio Comité de Información ha creado otro estándar llamado LIDO, Información Ligera para la Descripción de Objetos, que sirve justo para siempre conservar la riqueza de la información de nuestros heterogéneos museos y heterogéneas fuentes de información, y lograr que le llegue a nuestros usuarios sin alterar la riqueza o la alta especificidad o el alto conocimiento científico o tecnológico que puede generar el especialista en el diálogo tecnológico por mediación de la computadora. Estos son los tipos de conocimientos que hemos tenido que aproximarnos para poder entender la naturaleza de la información. Información que involucra a los objetos artísticos, pero que involucra en realidad a todos los objetos que yacen en cualquier tipo de organización museística.
Pedro, esto es sumamente importante. De cualquier forma, nosotros necesitamos conocer la historia de vida de los objetos. La historia de vida, porque cada objeto tiene su propia historia. Y una cosa muy importante a la que apenas se le está dando peso es al proceso museológico. ¿Sí? La mayoría de los objetos no fueron pensados, no fueron hechos para museo, sino que se adquirieron valores, pasó el tiempo, en fin, y se les atribuyó un valor específico que dice, bueno, esta pieza, esta colección entra al museo y entra así. Y ese es un proceso muy importante del que generalmente no se da cuenta, o sea, no se informa al respecto. Comentábamos la semana pasada, por ejemplo, en museos en donde tienen las mismas piezas desde hace mucho tiempo, la misma museografía desde hace mucho tiempo, y pues luego los visitantes se regresan y se les sigue platicando exactamente lo mismo. Y eso es como decirle a la gente, ya no regreses porque te estoy platicando lo mismo. A mí de lo que me interesa mucho de lo que estás haciendo es recuperar o insistir, poner el dedo en esos procesos, porque cuando la gente comprende ese proceso de musealización, le encuentra un mayor sentido a lo que ve, se puede involucrar más, se puede implicar, incluso ser activo en cuanto a la conservación de la pieza o de los productos naturales, en fin. En el momento en que nosotros dejamos al visitante, por mucho que se le trate de estimular y que se mira, entras como foro, da tu opinión y demás, si no alcanzamos a involucrarlo, si no alcanza a comprender, porque sigue viendo el objeto desde fuera, él tratando de comprender, pero sigue siendo muy pasivo. No hay un involucramiento emocional y mucho menos de actividad. En este trabajo de registro y catalogación que ustedes están trabajando y promoviendo a través de las redes, ¿qué tanto peso le ponen a la historia de vida del objeto musealizado? Completa, porque fíjate tú que por lo general en una cédula de museo podríamos tener datos como el nombre de la persona que hizo el objeto, que lo creó, su artista, el título del objeto, tal vez algún referente temporal como la fecha, el tipo de objeto, detalles como esos. Pero la vida del objeto no yace solo en el interés que pueda tener el conocer cuándo fue hecho, quién lo hizo, de dónde proviene. Yace de una serie de relaciones mucho más complejas y sin duda alguna la propia actividad del museo le da el contexto a los objetos para poder entenderlos mejor. Y eso no cabe en ninguna cédula, no cabe en ninguna cédula de sala, no cabe en ninguna cédula de pie de ilustración o de obra. El aspecto de por eso también es otro de los grandes descubrimientos que venimos haciendo en este proceso de trabajo con respecto a qué es la documentación, es justamente eso, que el catálogo tan interesante y que puede encargarse de decirnos el qué, quién, cuándo, dónde y cómo de las cosas, necesita más porque necesita contextos. Y entonces, por ejemplo, ¿cuándo llegó al museo? En algunas ocasiones no sabemos nada del objeto, no sabemos ni cuándo fue creado, ni en qué contexto se originó, pero no saber cuándo llegó al museo sería una grave falta. No saber cuántas veces se ha expuesto en la muestra tal cual, en el país tal, etcétera, es otra manera de documentarle. No saber cuándo se restauró, ¿no?
ha tenido 5 restauraciones, 3 en el museo, 2 antes y una en una exposición posterior porque se dañó. Esto quiere decir que esta alegoría de la vida de los objetos le resulta indispensable de tenerse relacionada con el, el aspecto central de la información de los objetos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si el museo es no es solo un espacio para guardar cosas, es un lugar de conocimiento, de gestión de conocimiento, de exhibición de conocimiento. Esto que yo decía, no hay una sola cédula que pueda contener toda la información de lo que conocemos de un objeto, pero tampoco hay un solo museo que pueda exponer todos los objetos que tiene. ¿Y en dónde vamos a depositar el contacto entre los distintos públicos que forman a un museo, de toda esa información que le da razón a los museos y a sus objetos y a sus colecciones? Pues en espacios de información. Estos espacios de información tradicionalmente han sido archivos, tradicionalmente han sido formas de organización que se organizan de modo local, y lo que pretenden los estándares contemporáneos es establecer una suerte de relaciones y de conexiones que le permitan al museo saber qué es lo que pasa en el área de registro, pero también qué es lo que pasa en el área de almacenamiento, pero también qué es lo que pasa en el área de conservación o de curaduría, y que la información de los objetos y de sus colecciones fluya horizontalmente entre el propio museo, pero al mismo tiempo esa información pueda alimentar el espacio de información que es el de la red, ¿no? Voy a contar brevemente una historia que me gusta mucho, la del Museo Rijks. Ellos cerraron durante muchos años, del 2005 al 2012 aproximadamente, y cuando se plantearon su museografía, le pidieron a los curadores que en lugar de que pusieran más obras, las redujeran. Los curadores lloraban. ¿Por qué van? ¿Qué pieza tan fundamental voy a dejar fuera de la sala? Se reduce. Y redujo en aproximadamente un 25% al menos todas las áreas de exhibición. Y les dijeron, las cédulas van a ser mínimas, pero entonces, ¿en dónde voy a poner la información? Y a contrapelo de esta tendencia que comprimía los espacios tradicionales del trabajo museográfico, propusieron una extraordinaria página del museo. Y en donde se publica toda la colección en línea, en donde se da acceso con imágenes de alta resolución para que se puedan utilizar. De modo que ellos son de los primeros que plantearon esta aparente dualidad, la de el museo físico debe de ser tan importante como siempre ha sido, pero ahora acompañado del museo virtual. Y no se trata de virtualizar simplemente, no se trata de digitalizar simplemente, se trata de mostrar las conexiones de la información y de ganar este otro espacio, un espacio de información en la red que va a complementar al museo, que va a complementar a las obras. Y esta especie de triángulo semántico siempre lo hemos vivido, ¿no? Por un lado tenemos los referentes de información y los objetos, y están unidos. No podemos separar a la información de los objetos de los propios objetos. Están unidos. Lo que hay que contar es con las herramientas necesarias para poder expresar esa riqueza del modo adecuado. Claro. Comentabas, es un trabajo de tipo horizontal. A mí se me hace también es horizontal y transversal, porque sí, en un proceso museográfico es tan amplio que no nada más es registrar, catalogar, exponer, restaurar, almacenar o dar a conocer o sacar un programa educativo de eso, sino que involucra a mucha gente. Involucra a los directivos, a los conservadores o científicos, al personal técnico, al personal administrativo, al personal de seguridad.
y cada uno tiene su propia manera de mirar las cosas. Y lo que siempre nos pasa en los museos es que predomina la manera particular de cada especialista. Desde que entré al primer museo siempre hemos hablado de construir puentes, pero parece que esos puentes así que todavía no quedan muy bien armados. Y quiero retomar lo que tú dices del museo digital. Es tanta la información que se puede sacar de una pieza, una colección, y tantas miradas que el registro y catalogación de piezas que tradicional, desde tipo, material, año, autor, medidas, en fin, pues eso se necesita, porque si no, si es un cuadro y no tienes las medidas, no sabes dónde lo vas a colgar. O si es, dependiendo del material, lo puedes poner en riesgo. Eso sí, pero ¿qué hace un director o qué hace un administrativo o qué hace uno de seguridad cuando nada más se le da esa información? Tomando tu idea del museo digital, se me hace una buena salida porque estos registros y catalogaciones hay que tratarlos a distintos niveles, del más básico, ahora sí que nivel A, B, C, D, y conforme van avanzando entran distintas miradas. El problema en la práctica, Pedro, es que luego un nivel puede obstruir el otro o un nivel no termina de ser trabajado porque el otro ya tiene la presión, por decir algo, de prestar la obra y resulta que todavía faltan datos de seguridad, datos de movimiento de la obra. O sea, ¿cómo le hacemos para que además del nivel básico, el nivel A, puedan abonar los distintos niveles sin que se estén obstruyendo entre sí? O sea, es como una mini red dentro del museo, mini red de información dentro del museo que permita construir más información, más conocimiento e interpretaciones de esas mismas piezas, ¿sí? Porque si no, nos quedaríamos en el registro y catalogación, que antes era físico y ahora lo trasladamos a lo virtual, ¿sí? Entonces, tu idea de un museo digital en donde lo que no pudiste poner antes, pues viene de manera digital, ofreces esta otra mirada. No sé qué opines al respecto, si lo ves viable. Gestionar la complejidad es algo que es posible y que al mismo tiempo tiene que diferenciar los distintos tipos de público que el propio museo tiene. Eh, por ejemplo, hay contenidos que se tienen que seguir haciendo para pequeños, para niños, y que didácticamente les ofrezcan las riquezas de cada museo, de modo que las puedan comprender y aprender e incluso jugar, colorear con ellas, etcétera. Pero también hay públicos más generales que están ligados a la oferta cultural de, por ejemplo, el turismo cultural. Eh, Se ha comprobado que habrá muchas personas que no les interese profundizar en nada de lo que ven, pero algunos sí. Y desde luego están los públicos más selectos que buscan incluso una profundidad siempre y una complejidad en el conocimiento y la información cada vez mayor. El aspecto general de cómo se puede gestionar esta complejidad está dada por muchos razonamientos que tienen que ver incluso, como siempre, con la propia visión y misión que cada museo establece para con sus públicos. Cuando la página del Museo del Prado recientemente fue reinaugurada y relanzada, salió a la luz, el director del Museo del Prado de ese momento le pidió muy encarecidamente a los desarrolladores de la página hacer una que no fuera para especialistas, porque decía, los especialistas, esos siempre acceden a la información, aunque hayan el modo, saben cómo escribir una carta, cómo buscan las maneras para poder indagar
hasta lo más profundo y a veces hasta más, hay hasta donde más pueden para obtener los datos. Las personas comunes por lo general no tienen esos privilegios. Y entonces hagamos una página web para todos. El aspecto de la página web, véanla por favor, es extraordinaria, es muy bonita página, muy bien desarrollada, permite justamente establecer información básica para quien la busca y profunda para quien también la busca. Se está gestionando la complejidad. Y esto nos hace ver que el problema no es solo de digitalizar, no es solo de establecer o de formas de relación hacia una tecnología determinada, es generar una transformación profunda en los museos. Es en lo que en términos actuales, en el sentido de la administración de empresas, llamaríamos la transformación digital. Un museo no solamente tiene que digitalizar su colección, su catálogo, tiene que digitalizar las formas de administración del museo y saber que cada una aporta partes importantes, pequeños elementos de información que se unen al todo. Por eso dividimos procesos, por eso pensamos que el registro y la catalogación solo son una parte del complejo entramado de la información del museo, al que también tienen que referirse los restauradores, los curadores, las personas encargadas de la museografía práctica, las gentes de seguridad también, los administrativos que gestionan cuestiones tan fundamentales como los seguros, y pues tienen que saber de quién es el autor, porque con base en eso se hacen las cotizaciones. Entonces, el museo debe de transformarse integralmente y esto es una tarea compleja que se tiene que ir logrando primero con la visualización de hacia dónde caminamos y un poco vuelvo o reitero aquella pequeña reflexión que yo hacía al principio de la charla de cómo en 2003 cuando nos dijeron, señores, se van a dejar de producir los proyectores, pues es también pensar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con la tecnología? ¿La vamos a utilizar decididamente? ¿La vamos a implementar de modo que solo una parte de nuestro museo? ¿Por qué? Porque también no tenemos los recursos necesarios, no tenemos el personal. Los museos pequeños son más que los importantes y los más desarrollados que pueden tener todo este tipo de infraestructuras. Pero también, al mismo tiempo, la propia domesticación de la digitalización o de lo digital y de las tecnologías de la información nos darán las rutas y los caminos pertinentes para que este proceso vaya siendo allanado, ¿no? Ya tiene más de entre 10 y 20 años un congreso que se hace anualmente en Estados Unidos que se llama Museum and Webs. Y las reflexiones derivadas de ese tipo de contactos entre innovadores de información, entre entidades que gestionan a la cultura, entre públicos y su relación con la sociedad, se discuten y van generando cada vez mayor experiencia y mayores visiones de qué es lo que de qué es lo que podemos predecir para el futuro. Pero mientras, tenemos que continuar gestionando nuestra información, tenemos que terminar nuestros catálogos, tenemos que avanzar en el mejor sentido y en el más positivo para poder determinar cómo vamos a incorporarnos a este giro hacia la digitalización. Y les digo, no, cuando hablo de digitalización no solo hablo de simplemente fotografiar un objeto con una cámara digital, hablo de una mentalidad que tiene que ir unida a qué es lo que voy a hacer con ese objeto. Voy a simplemente tratarlo como un archivo que quedará olvidado o relegado en sistemas operativos obsoletos, o lo voy a incorporar a un proceso de gestión integral que va a ir de la mano con los procesos que gestionan la vida real de nuestros objetos, su vida, su materialidad y la manera como los administramos y exhibimos dentro de nuestros museos.
Sí, claro que sí, estamos de acuerdo, eso lo necesitamos y urge mucho. Pedro, vamos a escuchar un comentario que nos hacen, creo que del Museo Nacional de Antropología. Gaby, por favor. Claro, está en Facebook, comentan, dicen que no hay dinero para renovar las salas de los museos, hablando de los de Lina. Hay mucha información nueva y las cédulas son las mismas desde hace años, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología. ¿Qué hacer para eso? ¿Qué hacer? Bueno, la historia del registro de obra en el Museo de Antropología es uno de los más apasionantes historias que me he encontrado y en la que han participado personas muy, muy relevantes. Noemí Quesada estudió parte de este aspecto y es algo que, vamos, uno de nuestros grandes museos, no era para menos, tiene una trayectoria muy brillante en el problematizarse este tipo de cuestiones. Y efectivamente, ¿no? Sea ahora o sea antes, yo pongo como ejemplo una obra tan emblemática como La Piedra del Sol. Y lo mismo antes que ahora en las webs que se han venido renovando, la información que los museos proporcionan, por lo general es breve. ¿Qué, quién, cuándo y dónde? Y de repente uno se pregunta, ¿pero qué no sabemos más de este objeto? Y claro que sabemos más. A veces lo que no consideramos es la manera de organizar la información para referenciar esas relaciones. Ahí es a donde fallamos. No es que no haya estudios sobre la Piedra del Sol. Lo que no hay son las tecnologías de la información y la forma de estructurar la información para poder ofrecer todo lo que sabemos o una buena parte de lo que sabemos de este objeto a los distintos públicos por vías de la web. Eso también tiene que ver con problemáticas de políticas culturales, con cuestiones que están relacionadas con los presupuestos y pero también en muchos sentidos, y debo decirlo así, con las voluntades. Yo creo que quien piense que la catalogación es algo simple que se puede delegar a personas sin la capacitación correspondiente, empieza mal. ¿Qué catálogo va a salir de ese? Pues si lo hacen personas no profesionales, va a salir un catálogo sin profesionalización. Y necesitamos profesionalizar esos campos, necesitamos darle su peso también a la información del museo y a cómo el peso de la documentación se referencia y se relaciona. Si creemos que esas tareas no son estructurales, las vamos a seguir relegando y vamos a atender más, como siempre, lo inmediato, la siguiente exposición, el siguiente proceso, el siguiente proyecto que va a comer los tiempos de vida del museo y no la organización de la información que todos estos eventos producen. Entonces, es un cambio de paradigma, eso diría yo, y se puede hacer, sin duda alguna. Sí, muy bien. Me gusta mucho la idea, o sea, no sé, la semana pasada que estábamos en los diálogos, en registro de objetos históricos científicos, recuerdo que de cuando a mí me tocó registrar los equipos que mandó comprar don Benito Juárez cuando se puso la Escuela Nacional Preparatoria, el registro inicial de esas hojas grandes que nos pedía la Dirección General de Patrimonio Universitario con el número clave, la fotografía, peso, características y demás. Y lo que ahora están trabajando, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, de cómo están trabajando esos mismos objetos científicos intentando extraer más información. ¿Sí? ¿Para qué se usó? ¿Quién lo usó? ¿Qué materia enseñaron? ¿Quiénes estudiaron? ¿Qué conceptos se dieron? Eso es un trabajo muy fuerte que de hecho sí se está haciendo a nivel internacional en los
museos universitarios. Es algo que lo debemos hacer, o sea, sí ha habido evolución, pero está muy dispareja, unos avanzan, otros no. Y yo insisto, hay que hacer redes incluso de especialistas, de personas que sí conocen esos objetos, que sí saben de qué se trata, y personas de museos que necesitan ver cómo aprovechan esa información y darle un sentido museológico. A lo que voy es esto. Me gusta tu idea de digitalizar cierta información. No podemos tener todo o no podemos presentar las mil maneras de ver la piedra del sol, el calendario azteca. Pero de toda esa información, ¿qué tanto podríamos aprovecharlo para apoyar un museo digital, por ejemplo? ¿Sí? Que trate ese objeto en específico y que se aproveche la tanta información que hay. O sea, de manera tal que el público, cuando ya puede ir al Museo de Antropología, o sea, no se pierde el interés por la pieza original, pero se aproveche toda esa información que se ha trabajado por los especialistas. Sabemos que no se va a cambiar de lugar el calendario azteca, difícilmente se van a cambiar las cédulas, entonces, pero hay mucho más y hay que aprovecharlo. ¿Tú sugerirías algo, una plataforma distinta para presentar todos estos nuevos conocimientos sobre ciertos objetos? Bueno, las plataformas están haciéndose. Hay algunas que son de software propietario, hay algunas otras que son de software libre. En fin, este tipo de cuestiones ya van planteándose definitivamente, pero tal vez más allá de pensar en utilizar un tipo de computadora o un programa de tal marca, lo que debemos de pensar es la finalidad de la información y para qué la queremos. Por un lado, la queremos, como siempre, para poder administrar adecuadamente los objetos y colecciones de nuestros museos. Y ese es el primer motor por el que la información la producimos. Y la producen siempre especialistas del más alto nivel. Entonces, si los museos tienen especialistas que saben perfectamente cuáles son los objetos y qué utilidad tuvieron, quiénes los hicieron, todo ese conocimiento lo tenemos que aquilatar como una primera parte de la, como la riqueza que cada lugar o cada museo tiene y que puede ofrecer. ¿Ofrecer a qué? ¿O ofrecer para qué? ¿O ofrecer a quién? Los datos del patrimonio cultural en México, yo diría, son una materia pendiente. El aspecto en el cómo se crean, el cómo se consolidan, tiene que fundamentarse a partir de estándares y de formas que les permitan flexibilidad. O sea, por eso yo no recomiendo un software en particular, sino recomiendo que ese software tenga la capacidad, por ejemplo, de establecer interoperatividad entre máquinas, porque los usuarios ya no solo son las personas que ven una página en la web, también son otras máquinas que están pidiendo relaciones de información. Y si lo vemos en el territorio de cómo se construye la información de la Wikipedia, por decir algo, la Wikipedia tiene distintos elementos de sistemas y uno de ellos es la Wikimedia. Esta Wikimedia formaliza ontológicamente la información y la provee a la Wikipedia automáticamente. Bueno, en estos últimos años, en este último año inclusive, pero en los últimos 3 años, hemos tenido en el panorama mexicano la inauguración de 3 importantes sistemas de información: la Mediateca del INAH, Mexicana de la Secretaría de Cultura y el proyecto de memoria histórica de la Presidencia de la República. Todos pretenden establecer líneas de relación entre distintas agrupaciones o distintos organismos o distintas instituciones y poder ofrecer portales únicos de información para evitar que pues tengamos que estar visitando este museo, este otro y este otro. Portales únicos
en donde podamos ver la información de todos de una sola mirada. Ese tipo de problemáticas solo las vamos a poder resolver cuando tengamos nuestra información perfectamente organizada. Algún día en la universidad pues ya está el esquema de trabajo propuesto por la Dirección General de Repositorios Universitarios. Será factible que todos los museos de la universidad tengan ahí una especie de semiportal o algo parecido, en donde podamos ver, o el público pueda ver, o cualquier interesado pueda ver qué objetos custodian los museos universitarios. Pero esto solo tendrá cabida cuando cada museo haya organizado su información adecuadamente. Y este es el horizonte mejor de la información, porque entonces no solamente va a estar depositada, ni será solo responsabilidad de cada museo, es responsabilidad de todos, como lo es la información de Hacienda, como lo es la información de la Secretaría de Economía o de Seguridad Pública. Todos los datos que producen son de interés nacional. La información que produce el sector cultural, nuestros museos, nuestras bibliotecas, debe ser de interés nacional. Y tener las mismas bases de infraestructura y tener las mismas accesos y garantías de recursos. Es la pelea que tenemos que dar a futuro, trabajando y convenciendo. Claro, claro. Pedro, en los últimos años trabajaron estos temas colaborando con Mexicana, ¿sí? ¿Nos puedes platicar, por favor, un poco cómo fue esa experiencia, qué lograron para ver ahora el de memoria e historia, cómo va? Primero, coméntanos la experiencia que tuvieron ustedes con Mexicana, por favor, y la satisfacción tan grande que les lleva eso. No, bueno, sí es el poder, que también esta es parte de la historia, ¿no? Fíjate, inicié diciendo que un día tuvimos interés por saber cómo publicar información en la red. Y esa pregunta nos ha llevado a responder y a estudiar distintos estándares, a distintas soluciones, a conocer problemáticas a nivel nacional e internacional y a participar en proyectos tan destacados como el de Mexicana primero y posteriormente también con el de Memoria Histórica. La experiencia con Mexicana fue muy grata desde el principio porque el interés por los datos del patrimonio, diría yo que tiene conciencia en distintos niveles del gobierno y la Secretaría de Cultura lo demostró con ese proyecto en su momento, y lo mismo era plantearse una visión de un portal unificado de la información de los museos de la Secretaría de Cultura o de las organizaciones culturales más bien, porque no solo hay museos, hay fonotecas, hay distintos tipos de organizaciones que custodian y organizan patrimonio cultural. Y ahí, primero, nos planteamos nuevamente los problemas de la diversidad de la información, de los distintos etapas y momentos que cada museo, que cada parte integral de la Secretaría de Cultura tenía su información. Y nos topamos con lo mismo que nosotros ya habíamos visto en nuestra información propia, que sin estandarización, la información tiende a ser heterogénea, más allá de lo que debe ser en la forma semántica, ¿no? En este ejemplo que te decía, de poner de distinta manera un término que significa lo mismo. Y entonces el panorama fue el de un verdadero reto para poder hacer ese primer esfuerzo que estuvo enmarcado en el tránsito del sexenio anterior y el actual. Ahora seguimos trabajando con Mexicana y ya no hay urgencia de que el proyecto salga porque el sexenio se termina. Ahora lo que hay es la necesidad de fortalecer las redes de información que provienen desde los museos y de su información y poder proveerla a los agregadores para seguir enriqueciendo
ambas partes, tanto la del agregador como la del proveedor de información. El camino está lleno de trabajos interesantes. Ahora mismo estamos implementando con la colaboración de la Universidad de Brasilia un software para museos que está pensado para las condiciones de los museos en Latinoamérica, es decir, escasos recursos económicos, escasos ámbitos de acceso a la tecnología, escasez en personal calificado para tratar el problema de la información de los museos. Es un problema generalizado de escasez que hasta los grandes museos nacionales tienen, cuanto más los pequeños. Y este software que se llama Tainacan, desarrollado por la Universidad de Brasilia, está siendo implementado actualmente en 5 museos en México como un pequeño test de prueba de lo que podríamos hacer posteriormente. Y ahí vamos con Mexicana. Mexicana lo que nos ha ayudado es a comprender el enorme reto de la información y de los distintos problemas que subyacen entre las instituciones de nuestro sector cultural. Problemas disímbolos que van desde condiciones de trabajo, salariales, hasta cuestiones de qué y cómo se usa la información y qué papel le da cada institución. Porque sí, siempre decimos que no tenemos un patrimonio maravilloso, pero nos enorgullecemos de él. ¿En dónde están los datos de ese patrimonio? ¿Cómo los tenemos? ¿Cómo los producimos? ¿A quién se los damos en custodia para poder garantizar su existencia y su subsistencia a lo largo del tiempo? Mexicana fue una ventana que nos ayudó a comprender muy el enorme reto de trabajo que tenemos al futuro. El proyecto de memoria histórica tiene esa misma característica, pero también tiene a un grupo de personas sumamente inquieta que nos han solicitado introducirlos más profundamente en estándares tan complejos como lo es el SIDOC-CRM. SIDOC-CRM no es un estándar que deba aprender el museógrafo, el curador. Es un estándar que tiene que comprender la esfera de trabajo que une a las tecnologías con el sector cultural y que va a ayudarnos a gerenciar, o como yo te decía, o a administrar la enorme riqueza y heterogeneidad de la información que viene de las fuentes que la producen. Ese reto es el que tenemos en memoria histórica, porque además, memoria histórica, si bien podríamos decir que que la Mediateca es el repositorio institucional del Instituto de Antropología e Historia, que tiene un sistema de museos importante y tiene un patrimonio bajo su custodia relevante, este solo es una parte de la Secretaría de Cultura, que es una entidad con mayores atribuciones. El proyecto de memoria histórica pretende no solo tratar con las organizaciones culturales del sector estatal, sino también con las universidades, también con la iniciativa privada, de modo que sería la visión de un agregador nacional, el más grande que vamos a tener y el que va a tener la responsabilidad, por ejemplo, de mediar el acceso tecnológico que necesitan nuestros archivos, por ejemplo. Un lugar de interés nacional como el AGN no ha tenido hasta la fecha un sistema sólido, ha tenido algunos, pero uno sólido que le permita mostrar todo el trabajo de digitalización que ha venido haciéndose a lo largo de las últimas lustros y poder acercarlo a los investigadores que necesitan acceso a este lugar. Bueno, memoria histórica se puede convertir en el catalizador o en el switch de ese potencial con respecto de los archivos, y este es un interés muy particular que tiene este proyecto. Pero también tiene el proyecto de organizar los repositorios institucionales de las universidades y poder capacitar ahí la información que tiene. Y también el de los museos, es decir, el nivel de complejidad que presenta memoria histórica es
en el panorama de nuestros proyectos nacionales todavía más ambicioso y esperemos que fructifique, porque en la medida en que fructifique, tendremos una más consolidada y mejor información para que sea aprovechada. Y esto responde a otra pregunta que tú me hacías, ¿no? ¿Para qué queremos todo esto? Para que sea aprovechada por el sector educativo, para que nuestras escuelas, desde la primaria hasta posgrados, tengan fuentes confiables proporcionadas por instituciones confiables, para que tengamos más datos y sean más asequibles, para que tengamos mayor información y esta tenga la riqueza que también requiere un país como el nuestro, porque los datos bien tratados van a ser fuentes de innovación, de pensar las cosas distinto, de relacionar las cosas de manera diferente, de resolver problemas como qué hacer con el patrimonio cultural en medio del calentamiento global, como qué hacer con las relaciones de desertificación y el patrimonio cultural que se halla en esas zonas, etcétera. Entonces, tener mejores datos del patrimonio cultural nos va a ayudar a tener mayor innovación, mayor desarrollo para el país y una vista más adecuada de qué queremos para nuestro país en el futuro. Sí, lo comentábamos también la semana pasada, es tan ambicioso, tan vasto esto, es tan grande, que hay que empezar poco a poco, con pequeños núcleos, con pequeños temas que permitan que se vayan abriendo poco a poco. Tú sabes, uno de los temas que nos preocupa mucho y que se ha trabajado, y me da mucho gusto del año pasado a este año, los avances que ha habido en el registro de los equipos históricos científicos, ¿sí? Que ahorita nada más está manejando los que miden el tiempo. Pero vamos, es que es un mundo, empezaron con una pequeña institución, después con otra, después se abren a otra, y obviamente eso va incrementando, ajustando y viendo que esto se abre, pero lo necesitamos hacer en todo. Comentaba yo la semana pasada que a mí me impresionó muchísimo cuando por cuestiones de estudios y programas de estudios y demás, se hablaba de la materia de patrimonio turístico. Y resulta que el patrimonio turístico era Teotihuacán, Chichén Itzá, el Museo de Antropología, y demás. O sea, no era la infraestructura turística para que el turista pudiera tener los servicios básicos. Fue en aquel entonces una impresión muy grande y un trabajo muy fuerte de decir, a ver, espérenme, una cosa es el patrimonio turístico y otra cosa es el uso turístico del patrimonio, ¿sí? Tan es así que, por ejemplo, para facilitar a los turistas y no que tuvieran problemas de accesibilidad física, pero para que no se cansaran, entonces solicitaban, por ser Teotihuacán patrimonio turístico, poner un funicular entre la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Eso era algo muy común. Si nosotros mismos no investigamos y sacamos toda esa información con mucha seriedad, pues igual al rato ese patrimonio puede ser de los marcianos o de quien sea. O sea, sí tenemos que trabajar muy seriamente en esto y sí considero que en virtud de que nuestro patrimonio es tan rico y tan variado, tenemos que empezar desde una plataforma o desde un punto de partida básico común a todos, y de ahí, insisto, pasar al siguiente nivel y armar grupos de especialistas en donde traten el patrimonio industrial, en donde traten el subacuático, en fin, de los distintos patrimonios,
y poner una plataforma base de registro, ¿sí? Y que eso vaya subiendo, según cada especialidad, vaya incrementándose y subiendo de nivel en el registro. No sé, tenemos una pregunta allí en Facebook, me decía Gaby, sobre qué metodología utilizaron para Mexicana, para armar Mexicana. Sí, Gaby, estoy en lo cierto. Sí, así es, correcto. Bueno, pues Mexicana fue estructurada con base en dos principios fundamentales. Un desarrollo tecnológico que generó los motores de búsqueda. El motor tecnológico tiene dos partes, ¿no? La parte que se ve en pantalla, que tiene un diseño tan agradable, y la parte de gestión de información que fue desarrollada por Infotec, una empresa mexicana certificada por CONACYT para este propósito. Y la parte tecnológica fue uno, y la parte del tratamiento de la información es el otro gran frente, ¿no? Entonces, por un lado tuvimos la visión de crear un modelo de datos muy modesto, porque justamente veíamos que las bases de datos de nuestros museos podían tener solamente dos datos. Había museos que no tenían ninguna base de datos, que tenían su información en documentos de Word, por ejemplo. Ahí es cuando les digo que proyectos como el de Mexicana nos obligó a reflexionar seriamente sobre el estado de la información de nuestros museos en vivo, ¿no? Y cómo se afronta esta realidad en el día a día. Y es un panorama que tenemos que fomentar su transformación. Entonces, la metodología que utilizamos para esto fue básicamente esa, y seguir lineamientos de buenas prácticas con referencia a estándares internacionales, ¿no? La creación del modelo de datos tiene una orientación hacia estándares como el CIDOC-CRM, pero no lo implementó completamente debido a que la información que todavía tenemos, y es evidente cuando cualquiera usa Mexicana para buscar algún dato, verá que se es parco en la información. Son 6 o 7 metadatos los básicos que se ofrecen. ¿Por qué? Porque no podíamos ofrecer más todavía. Porque queremos ofrecer más en el futuro, pero eso era lo que podíamos ofrecer en ese momento. Y además también tiene una muy ágil interfaz que, aunque sean pocos los metadatos, los organiza y los estructura para hacer hallazgos de información eficientes, etc. Eso es lo que yo podría decir del método de Mexicana. Fue una experiencia muy, muy importante, muy grata. Lo sigue siendo. ¿Y el de memoria histórica? Bueno, ahí ahora mismo seguimos en el trabajo coordinado con David Esquivel, que es nuestro contacto directo, pero bueno, Gabriela, también se me han olvidado los nombres de nuestros interlocutores, pero tenemos una relación muy estrecha y estamos caminando en el terreno de cómo ofrecer mejor y de cómo ir fortaleciendo estas deficiencias, ¿no? Esto es algo que no dejo de decir, que para resolver problemas como los que tenemos al frente, ¿qué es lo primero que necesitamos? Contar con personal calificado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues formándolo en nuestras universidades y en nuestras escuelas. Esa es una parte que tenemos que hacer. Tenemos que referenciar a la información como un problema fundamental que hay que resolver. Y debemos de contar con el personal calificado para hacerlo. Y esa es una de las partes que menciono siempre. La otra es el aspecto tecnológico. Y ya les digo, nosotros simpatizamos mucho más que con los programas propietarios con software libre. Estamos buscando cuál es el mejor y en qué medida puede ayudarnos para resolver problemas, y estamos implementando
programas específicos que van a servirnos para medir cuál es nuestra capacidad de organizar los datos desde la base del trabajo que se necesita hacer. Y ahí vamos trabajando poco a poco. El punto es clave, y les digo, ¿no? Cualquiera que piense que hacer catálogos es una tarea fácil, hace poco un querido colega nuestro proponía el ejemplo de la República Francesa, ¿no? Los franceses descentralizaron los catálogos de sus museos nacionales y de su sistema de información. Y a los 10 años dijeron, vamos a hacer un contraste entre los catálogos que ustedes han trabajado y las bases de datos que nosotros tenemos. Y nada checado. Y el resultado era que al final de esa reconciliación, el resultado era todavía peor porque nada va a checar en los siguientes años. El problema de la organización de la información del patrimonio cultural es un problema grave, serio, y que debe de ser resuelto con la mayor inteligencia que seamos capaces de desarrollar para él. Entonces, el reto es monumental y sí estamos invirtiendo mucho tiempo en formar profesionales, en hacer talleres, seminarios, en dar clases, en conferencias como esta, divulgar este problema, porque solo así vamos a lograr la visibilidad que requiere este tema y, por consiguiente, estoy seguro cada vez más, lo he visto a lo largo de muy pocos años, el interés por meditar con mayor cuidado todo este tipo de problemas y lanzarlos al futuro con mejores catálogos desde la base de un museo hasta los grandes catálogos nacionales. Otra entidad con la que hemos trabajado ciertamente y que merece la pena porque siempre ha sido un aliado estratégico para UniArte y para nosotros es la Dirección General de Registro del Instituto de Antropología e Historia, de registro histórico, arqueológico del Instituto de Antropología e Historia, que dirige la maestra Silvia Mesa. Y pues lo mismo, ¿no? Es otro ámbito de trabajo con el que venimos esforzándonos. Y bueno, la propia Silvia ya tenía una amplísima trayectoria en el territorio de la Organización de la Información del Instituto de Antropología, y nosotros solo ayudamos a ciertas consultas, a orientación, a la formulación de los vocabularios controlados famosos que necesitamos construir para que nuestro patrimonio sea lo mejor descrito posible. Sí, no hay un estándar que no requiera actualización. Y todos los estándares siempre están construidos a partir de comunidades de especialistas. No los hacen gentes improvisadas jamás. Se hacen a partir de reuniones internacionales, se hacen a partir de experiencias múltiples. Recuerdan esto que yo les decía, ¿no? En 95, el Comité Internacional de la Documentación pidió a todos los museos que quisieran participar enviar sus esquemas de bases de datos. Y los grandes estándares como el BRA, el CDWA, todos los que tiene CIDOC, como LIDO, como CIDOC CRM, también tienen detrás comunidades de profesionistas que los revisan cada año, que están en el esfuerzo de convertirlos en ISOs internacionales. Un estándar como CIDOC CRM lo es. Hay estándares para la creación de tesauros que también son ISOs, y estas comunidades internacionales siguen investigando el proceso de transformación de la propia información, porque los sistemas de cómputo que actualmente tenemos en este año de 2020 no son los mismos que teníamos en los años 90, han evolucionado. La red que existía hace 20 años no es la misma que tenemos hoy, ha evolucionado, y la propia conformación de la red también. Entonces, el diálogo de la información, el horizonte de, por ejemplo, la formación de Linked Open Data, es una actividad académica, es una actividad
que tiene que ver con creación de infraestructura y desarrollo, y está constantemente en modificación y en avance. A ver si ahora recuerdo, un estándar como el de la organización de Visual Resources Organization, el VRA, va en su versión 4 y se creó el año de 95, y ahora se está analizando para que vuelva a generar una nueva versión. Los estándares no son monolitos que se queden congelados en el tiempo, al contrario, y por lo mismo también requieren de un estudio constante, de una actualización muy dinámica, y solo en esa medida, eso que nuestro compañero de Facebook menciona, el dato como ausente, va a dejar de serlo, porque el dato es la primera unidad de información, es la primera unidad dentro del esquema de información que genera conocimiento, que genera sabiduría, que genera cultura. Esa es la base de la pirámide de Ackoff, un teórico de la información, que señala justamente eso, ¿no? Sin datos en la base de la pirámide, no podemos llegar a una cultura digital o digitalizable nunca. Efectivamente, las tecnologías de la información han sido buena parte de la salvación de nuestras vidas académicas, y el contar con bases de datos, yo creo que la pandemia nos ha llamado la atención para decirnos, miren, cuántas instituciones han trabajado a lo largo del mundo digitalizando sus acervos, y ahí están recursos como los que ofrece Europeana o la Biblioteca Digital de los Estados Unidos y muchas otras iniciativas, Internet Archive, que es un lugar. ¿Quién iba a soñar tener, con el simple hecho de conectarse por vía de la web, acceso a una biblioteca con más de 24 millones de libros? Y hoy la tenemos. Y la virtualidad y la pandemia, y pues el encierro obligado por la pandemia, nos han hecho mirar cada vez más la virtualidad como una forma muy asequible de obtener recursos para nuestros trabajos académicos, para nuestro desarrollo personal, etc. Yo creo que la pandemia es justo este llamado de atención. Podríamos preguntarnos, ¿qué hemos hecho en México en el área de la digitalización para ofrecer recursos de interés nacional a nuestros públicos? Y pues ahí están estos proyectos nacionales de los que ya hemos hablado, y hay otros que están. Uno de ellos que me fascina de toda la vida es, por ejemplo, el proyecto de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. Es un espacio de trabajo que ya ofrece más de 7, 8 millones de páginas de diarios desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, que ya es consultable en la red. Trabajos como esos son los que la virtualidad nos está obligando a reflexionar de modo más provechoso, sobre todo cuando vienen problemas como el hecho de que pues hoy en día las bibliotecas están cerradas, hoy en día los archivos están cerrados, y qué hacemos quienes necesitábamos esos lugares como fuentes de trabajo cotidiana, ¿no? Nos hace falta, sabemos que no se va a digitalizar todo de la noche a la mañana, pero sí lo que necesitamos emprender son semillas que vayan fortaleciendo y formalizando cada vez más el entorno de un acceso a la información cada vez más amplio y más favorecedor a los trabajos de innovación y de riqueza cultural, que son la muestra de lo que nosotros tenemos en nuestro país. Ahora, en cuanto a glosarios de términos controlados, ¿sí? Sí. Esa terminología controlada. Por ejemplo, la palabra museo es muy controversial. Si nos vamos nada más a México,
del siglo pasado, de museos universitarios de los 60 para acá, los museos que han creado los distintos especialistas, los biólogos, los geólogos, los de arte, tienen una idea de museo completamente distinta, pero es acorde a su tiempo. Y eso tiene una gran validez. En este sentido, una pregunta un tanto cuanto complicada. Las museografías como tales también son productos de su época, son productos culturales, así como una institución museal, una exhibición que tiene gran éxito, es una expresión cultural. ¿Han ustedes pensado en registrar ese tipo de exposiciones, ese tipo de trabajos, o se quedan hasta ahora nada más en la idea de la pieza, la colección, sin el entorno museal? Bueno, uno de los, yo diría, cambios más revolucionarios que ha tenido la organización de la información entre el sector cultural y los museos en particular, proviene del hecho de que la descripción, en el centro de la descripción, ya no está el objeto, sino los eventos o las actividades que relacionan o que tienen la capacidad de relacionar a los objetos, a las personas, a los lugares en donde ocurren estos eventos. Y si nosotros lo miramos desde esa perspectiva, una puesta en escena o una puesta museográfica, vamos a recordar alguna cosa tan emblemática como, por ejemplo, Isis y Quetzalcóatl, que ocurrió en el Museo de Antropología e Historia por ahí del 2000. Hubo antes en Monterrey también. Y también en Monterrey. Bueno, ese es un evento de exposición. Es un evento. Se desarrolló en un tiempo y en espacios determinados. Y tiene características y piezas que viajaron con ella. El evento nos da una dimensión distinta de cómo organizamos la información y es en parte el secreto del por qué podemos decir que la gestión de la información, no importa la gama tan amplia y tan disímbola que pueda tener, es posible. Porque hoy en día, ¿cómo sabemos que se cree? Un objeto es producto de un evento de creación. Un objeto puede ser modificado por una restauración. Un objeto puede ser expuesto, y la exposición es otro evento, en una muestra determinada. Esta noción de evento es tan generosa que es la que nos permite incorporar la mayor cantidad de aspectos de la información que antes las bases de datos no podían, por tener esquemas relacionales de información bastante complicados. Bueno, también hoy en día este sistema desarrollado a partir de la visión de la documentación del CIDOC lo es. Pero justamente este cambio, yo le diría copernicano, ¿no? Nos permite manejar ya no como centro al objeto mismo, sino más bien al desarrollo de las cosas en eventos, se me fue otro término que quiero encontrar, pero en el fondo lo que quiero expresar es esto. Cabe perfectamente todo lo que tú me mencionas dentro de los nuevos esquemas de organización de la información, gracias a esta modificación en el comportamiento de cómo concebimos el modelo de información actualmente. Claro, porque el objeto va adquiriendo cada vez más valores conforme se vaya presentando, armando otros discursos, mandando mensajes distintos. Entonces se va enriqueciendo toda esa información. Y esa es una parte de la información en los museos que nos falta. O sea, que nos falta, o sea, podremos tener algunos registros, algunos videos, pero sí es muy importante que, dado que se está trabajando en este sistema, que la expresión museográfica sea también
un sistema de registro en sí mismo, porque ahí hay muchísimo conocimiento, muchísima creatividad y muchísima experiencia. Y yo creo que los mexicanos sí nos hemos distinguido bastante en este tipo de expresiones museográficas. ¿Sí? Sin duda alguna. Y sí, tenemos escuelas que han atraído la atención del mundo y museos que son reconocidos en cualquier entorno y en cualquier nivel. Y yo creo que desde esa perspectiva, al final hacía una pregunta algo retórica cuando decía que si nos enorgullecemos de todo lo que tenemos, también debemos de ser capaces de decir, aquí está la información de eso que tenemos, de eso que valoramos. Pues como reflexiones finales, pienso que tenemos mucho que hacer. Creo que la museología y la museografía mexicana, los museos mexicanos, no tienen nada que envidiarle a ningún museo ni experiencia en ninguna parte del mundo. Es evidente que tenemos que trabajar mucho para mejorarlos. Y sin embargo, también el asunto de la documentación es uno al que le tenemos que poner particular importancia, porque ahí sí siento que debemos de trabajar muchísimo. Siento que debemos conocer más estándares, estudiarlos, incorporarlos a nuestras disciplinas en el territorio de nuestros museos y llevar este conocimiento a la formalidad, ya no de... porque los museos siempre seguirán o seguiremos haciendo documentación, ¿no? Es una tarea inherente, es una tarea connatural, es clave, pero no es lo mismo hacer solo documentación, generar una fotografía, generar una hoja de registro o generar un sistema de documentación. Ahí es a donde los estándares aplican, ahí es a donde los estándares tienen cabida y vida, cobran forma, cobran actualidad, y ahí es a donde yo creo que nos tenemos que enfocar desde nosotros y las siguientes generaciones para poder establecer un mejor terreno de la información del patrimonio cultural del que tanto nos enorgullecemos.